Nuevamente es un placer saludarles. Paz a vosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos habla de nuestra comunicación con Dios. El tema lleva por título La oración que Dios escucha. Ante las dificultades y necesidades que enfrentamos a diario, tenemos una manera muy especial de comunicarnos con nuestro Dios, y es por medio de la oración. La oración es la comunicación con Dios. Es una comunión íntima donde expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras peticiones y nuestra esperanza. Dios desea comunicarse con cada uno de sus hijos. Él desea que tengamos esa confianza de acercarnos y pedirle lo que necesitamos. Así lo dice en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14, que nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como padres, conocemos cuando nuestros hijos están alegres, tristes o preocupados, pero nos gustaría que ellos tengan la confianza para acercarse a nosotros como sus padres y poder ayudarles. Un ejemplo lo vemos cuando una madre vio que uno de sus hijos tenía una preocupación, pero no se lo decía a su hijo. Ella sabía cuál era la necesidad de su hijo y le contó a su esposo y le pidió que le ayudara. Y el esposo le contestó: deja que él te la pida. Dios no está ausente en nuestras vidas, ni en cada cosa que nos pasa. Él se manifiesta cuando se lo pedimos, como dice en el libro de los Salmos, capítulo 145, versículos 18 y 19, que dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Tal vez hemos escuchado a alguna persona decir que Dios no escucha sus oraciones. Inclusive lo hemos escuchado en boca de hermanos de la iglesia. En las Escrituras podemos ver cómo Dios utiliza para expresar las oraciones. En el libro de los Proverbios capítulo 28, versículo 9, dijo: el que aparta su oído
para no oír la ley, su oración también es abominable. Sería bueno analizar cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, leemos la parábola del fariseo y el publicano, que nos dice: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y que menospreciaban a los otros, esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. El nombre de fariseo significa separado o apartado. Vemos aquí que el fariseo no estaba orando a Dios. Quería que lo escucharan los que estaban a su alrededor, mostrando una actitud de orgullo. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Al dar gracias por no ser como otros hombres que viven en pecado, se siente superior a los demás, juzgaba y menospreciaba, si bien era estricto, guardando al pie de la letra la ley. Se enaltecía, era soberbio. En el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 24 nos dice: soberbio y presuntuoso, escarnecedor, es el nombre del que obra con orgullosa saña. Ayunaba 2 veces a la semana y daba el diezmo. Se enaltecía, buscaba aprobación y admiración ante los hombres. Así lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 16, que dice: y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Ahora veamos al publicano. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13, que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Un publicano es una persona que tenía la responsabilidad de cobrar impuestos para los romanos. Y como todos los cobradores de impuestos, eran odiados. La actitud del publicano, no alzar los ojos, era una muestra de humildad. Se sentía avergonzado ante la presencia de Dios, a diferencia de la soberbia del fariseo. Al golpear su pecho, era un gesto de arrepentimiento que era común dentro de los judíos. Al expresarlo de esa forma, cuando dijo: sé propicio a mi pecador, imploraba la benevolencia de Dios. Al reconocer que era un pecador, así lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 14, que nos dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esta parábola nos deja una gran enseñanza para nuestra vida, para reflexionar acerca de la oración con nuestro Dios y saber cuál es la oración que Él escucha. Y entonces nos preguntamos: ¿a quiénes escucha Dios? La respuesta es: a los humildes. Así lo dice el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados del corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Y en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 6, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a los obedientes les dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y también en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 6, les dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. A los que hacen justicia, lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 17, claman los justos, y Jehová oye, y los libras de todas sus angustias. El hombre justo es aquel que guarda los mandamientos de Dios, contribuyendo a la paz y la prosperidad de sus semejantes. Así lo leemos en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 18, que dice: entonces os tornaréis y echaréis
de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tengamos la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones cuando cumplimos, cuando le obedecemos, cuando somos justos, tendremos fe y seremos humildes, quitando toda amargura para tener un corazón limpio. Dios no escucha nuestra oración si tenemos rencor, ya que nuestro corazón no está acorde y nuestras oraciones pueden ser repeticiones, porque seremos como las personas que dicen: Dios no escucha mi oración. Gracias por escucharme y que este mensaje sea de provecho a nuestra vida espiritual delante de nuestro Dios. Paz a vosotros.